si estás aquí, es porque el título te debe de haber llamado la atención. Así que creo que lo mejor será que me explique. Una de mis continuidades favoritas de Godzilla es la Kiryu Saga. Y algo que se vuelve bastante aparente, cuando revisas material externo y los propios datos presentes en la duología, es que esta continuidad es una especie de contraparte de la era Showa, ya que comparten varios sucesos que sucedieron casi de la misma forma. La diferencia más notoria es que en la Kiryu Saga no apareció un segundo Godzilla en 1955 y por tanto las historias relacionadas a él no ocurrieron o sucedieron de forma radicalmente diferente, a pesar de que el hecho de que no exista este segundo Godzilla no debería afectar a todos los sucesos posteriores. Para que lo entiendan de mejor manera, es algo parecido al universo de Flashpoint, donde un único cambio, el cual fue evitar la muerte de la madre de Barry, terminó creando una serie de cambios inconexos que crearon una línea temporal muy diferente a la anterior. Habiendo dicho esto, uno pensaría que precisamente el Godzilla de la Kiryu Saga vendría a ser el equivalente del Godzilla de la era Showa de su universo. Pero hay un pequeño detalle que me hace considerar que en realidad Kiryu Goji sea la contraparte de Minilla. Como tal, en las películas nunca nos dan un origen concreto para ninguno de los dos. En el caso de Minilla sí nos mostraron el momento cuando eclosionó de su huevo, pero un dato que es completamente canon a estas alturas es que el Godzilla Showa no es su padre, simplemente lo adoptó al ser de la misma especie. Por otro lado, de Kiryu Goji no tenemos muy claro de dónde salió, lo único concreto que tenemos es que es de la misma especie del Godzilla original. Aquí es cuando el material adicional ofrece una respuesta a estas incógnitas. De acuerdo al libro Definitive Edition Godzilla Introducción publicado el 15 de julio de 1984, se plantea la posibilidad de que el Godzilla que atacó Japón en 1954 fuera una hembra y que fue esta quien puso el huevo de donde nacería Minilla. Otra posibilidad planteada es que fue algún otro miembro de su misma especie, que también sobrevivió, fue quien puso el huevo. Cabe recalcar que este libro no fue escrito por cualquiera, sino que fue el propio Tomoyuki Tanaka, el productor de la película original de Godzilla, y quien también es considerado su creador. Por otro lado, en el libro Godzilla Tokyo SOS Fantastic Collection, el cual es un libro informativo que contiene información sobre la producción de la película, así como entrevistas a los miembros del elenco y al equipo detrás de cámara. En este libro Masaaki Tezuka y Shōgo Tomiyama, director y productor de la saga de Kiryu respectivamente, reconocen la teoría de que el Godzilla que aparece en estas películas es en realidad el hijo del Godzilla de 1954, y si bien dicen que es válido interpretarlo de esa forma, no es necesariamente canon. También encontré por ahí que supuestamente en una función de Tokyo SOS, Masaaki Tezuka dijo explícitamente que Kiryu Goji es hijo del Godzilla original, pero no pude encontrar algo concreto al respecto, así que esto tómenlo con pinzas. Como pueden ver, ambos han sido referenciados como hijos del Godzilla original en un medio oficial y por personas relevantes en la franquicia, y si bien en ninguno de los casos es necesariamente canon y existen algunas discrepancias, como que en el caso de Minilla se dice que el Godzilla del 54 es su madre y con Kiryu Goji se da a entender que es su padre, es interesante plantear la posibilidad de que ambos sean contrapartes y las implicaciones que esto tendría de llegar a ser confirmado. Para empezar, esto implicaría que el Godzilla de la Kiryu Saga se trata de un ejemplar muy joven, posiblemente explicando por qué no hubo ningún avistamiento suyo hasta 1999, cuando fue atraído por el espíritu del Godzilla del 54, porque si bien es cierto que antes de eso no tuvo la necesidad de emerger a la superficie, sigue siendo raro que nadie lo hubiera visto antes de esto en caso de ser un adulto, pero siendo un infante sería más fácil para él pasar desapercibido. Otro dato curioso que encontré es que en la Kiryu Saga sí parece haber una versión de los hechos de la película Son of Godzilla, película donde apareció por primera vez Minilla. Hay guías que describen la aparición de Kumonga. Lo curioso es que no hay ninguna mención de Kamacuras, a pesar de aparece en la misma película y vive en la misma isla que Kumonga, cosa que tiene sentido tomando en cuenta que la mutación de Kamacuras se dio por un error en las pruebas de control de clima que se dieron en la isla de Solgel, y ese fallo sucedió inintencionalmente por la presencia del huevo de Minilla en la isla.
Esto para empezar descarta la posible existencia de un Minilla tal cual en la Kiryu Saga y vuelve un poco más plausible que Kiryu Goji sea su contraparte al cumplir un rol similar dentro de su universo. Ahora, no quiero que se me malinterprete, con esto no quiero decir que Minilla y Kirugoji sean exactamente lo mismo, sino que ambos tienen un origen similar y cumplen el mismo papel en sus respectivos universos, que es ser hijos del Godzilla original. Voy a poner de ejemplo el caso de Owlman de la Tierra 3 de DC Comics. Este personaje ha pasado por diversas reinterpretaciones de su origen a lo largo de los años, pero lo más consistente es que se trata de Thomas Wayne Jr., el cual vio morir a sus padres y a su hermano menor Bruce, lo que lo llevó a convertirse en Owlman y posteriormente volverse el estratega del sindicato del crimen. Como pueden ver, Owlman vendría a ser la contraparte de Batman de su universo. Ambos tienen el mismo origen, cumplen en esencia el mismo rol e inclusive tienen los mismos padres, pero no son la misma persona. Estoy haciendo muchas referencias a DC en este video, pero bueno, a lo que quiero llegar es que considero que el caso de Minilla y Kiryu Goji puede ser similar a de Batman y Owlman, donde ambos son contrapartes al tener el mismo origen, pero los dos son individuos diferentes, que además pasaron por circunstancias que los llevaron por caminos radicalmente distintos. Si después de todo lo expuesto aún no estás convencido sobre esta teoría, la verdad es bastante comprensible. Entiendo que algunos puntos pueden ser un poco flojos, pero me pareció curioso como algunos datos en guías oficiales parecen encajar en esta narrativa. Al final del día Toho tiene la palabra final sobre el tema, e incluso podríamos decir que Kiryu Goji es la contraparte tanto de Minilla como de Godzilla Showa, al cumplir con el rol de ser el segundo Godzilla pero con el origen de Minilla. En fin, fue interesante armar esta teoría y plantear esta posibilidad. Te agradezco si llegaste hasta esta parte del video, es una idea que tuve hace un tiempo e incluso investigué más al respecto, pero no concreté nada hasta ahora que me puse a hacer este video. Bueno, sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima ocasión. Oye, pero eso no explica qué hacemos en la luna. Ah, bueno, es que decidí instalarme en la Tierra para investigar algo y estaba buscando un lugar donde quedarme. Ya veo, y dime. ¿Ya encontraste dónde vivo? Sí. Ahora que lo mencionas, creo que encontré el lugar perfecto.